El Señor le dijo a Pilato: yo he venido para dar testimonio de la verdad. Pilato le dijo: ¿qué es la verdad? Cuando buscamos una definición de verdad, el diccionario de la Real Academia Española nos dice, dentro de otras cosas, propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma, sin mutación. Sin mutación alguna, o sea, sin dejar algo que antes tenía, para que otra cosa tome su lugar. Juicio y proposición que no se puede negar racionalmente. Calidad de veraz. La verdad se expresa, tiene varias variantes. Tiene varias variantes. Ya al final van a ver por qué quería hablar de esto en el día de hoy. La verdad tiene varias variantes. El término verdad es muy amplio y se puede analizar desde el punto de vista de la filosofía, de las matemáticas, de la lógica, de las relaciones interpersonales. Y en términos generales se puede definir la verdad como la coincidencia entre unos hechos que realmente han sucedido y la afirmación de estos. Pero debemos distinguir entre verdad objetiva y verdad subjetiva. La verdad objetiva es aquella que es igualmente cierta, sea cual sea el ámbito. No importa cuál sea el ámbito, es siempre cierta. El lugar o la persona donde se afirme, esto es, no depende del sujeto que la declare. La verdad subjetiva es aquella que resulta cierta para la persona que la promulga. Y también pueden tomarla como cierta todas o algunas de las personas que escuchan a esta persona. Pero es subjetiva, depende no de ella misma, de las realidades que la componen, sino de la persona que la acepta o las personas que la aceptan. Por eso es subjetiva. Está la realidad o la verdad absoluta y la verdad relativa. Las verdades relativas son aquellas que dependen de una cierta convención parcialmente aceptada o del punto de vista de la persona que emite el juicio. En contraposición, tenemos las verdades absolutas que se presentan como ciertas porque la prueba científica ha demostrado su efectiva certeza. Y esta es así en todo momento y para cualquier cultura y lugar. Es verdad absoluta. Nosotros podemos decir que algo es verdad y podemos aceptar algo como verdad. Eso no lo hace verdad.
La verdad es verdad independientemente quién la promulgue. Porque la verdad es en sí sola veraz, real, verdad. La Biblia nos dice a nosotros en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, que Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Independientemente de lo que nosotros oigamos, filosóficamente hablando de verdad o de la verdad, políticamente hablando de verdad o de la verdad, religiosamente hablando de verdad o de la verdad, económicamente hablando de verdad o de la verdad, culturalmente hablando de verdad o de la verdad, la Biblia nos enseña a nosotros que hay una sola verdad, que es absoluta. Todas las demás verdades son o relativas o subjetivas y nada tiene que ver en definición de la verdad absoluta, la cual es una persona. La verdad es una persona. Se llama el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Hay dos enemigos. Hay dos cosas que son enemigos de la fe. Los dos enemigos de la fe más acérrimos que tiene la fe son la ignorancia y el miedo. ¿Sabe por qué? Porque la fe es una expresión del ser humano en lo más íntimo de su ser, del espíritu del ser humano, que está basado en la verdad. Si lo que nosotros llamamos fe no se basa en la verdad, no es fe. Aunque le llamemos fe, no es fe. Puede ser presunción, puede ser religión. Pero si no se basa en la verdad, no es fe. La Biblia dice que la fe es certeza y convicción. Solamente la verdad produce certeza y convicción. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Los enemigos más fieros que tiene la fe son la ignorancia, la falta de conocer, la falta de conocimiento. Y el miedo. Y la ignorancia produce el miedo. La ignorancia produce el miedo. La gente pensaba que el mundo era flat. Y tenían miedo de acercarse a la línea que veían a lo lejos. Hasta que se descubrió de que el mundo no es sino que es redondo. Que donde usted comience a caminar puede dar la vuelta y regresar al mismo lugar. Es redondo. Se fue el miedo cuando descubrieron la verdad.
Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Qué bueno es el Señor, ¿verdad que sí? Mire, tantas cosas que en la historia se han descubierto que eran falsas y que la gente tenía miedo de esas cosas. ¿Cuántos creyentes no mataron por el miedo que le tenían a los creyentes? Los quemaron por miedo. La ignorancia de lo que esta gente creían los llevó a tener miedo de esa gente y los llevó a matar a esos cristianos. ¿Cuántas cosas usted no comía porque le dijeron que eso le hacía daño? Las mezclas de varias frutas, que usted no hacía mezclas de varias frutas y tenía miedo a hacer mezclas de varias frutas hasta que se investigó que ese concepto, esa idea era errado. Y como se descubrió que ahora era errado, ahora usted hace mezclas de las frutas que usted encuentre. Cuánta fruta usted puede haber y las mezcla y se las come, hasta coco le echan a esas mezclas de fruta. La ignorancia produce miedo y la ignorancia y el miedo son enemigos de la fe. ¿Cómo entonces nosotros superar esa condición espiritual en nosotros? Estoy hablando ahora de los creyentes. ¿Cómo superar esa condición? Porque la ignorancia y el miedo nos lleva a conclusiones. Usted sabe por qué hay muchos grupos cristianos, son cristianos, que no disfrutan de todas las manifestaciones del Espíritu Santo. Porque le tienen miedo a los que han visto en nosotros, los que sí participamos de todas las manifestaciones del Espíritu Santo. Ellos le tienen miedo a esas manifestaciones. ¿Y usted sabe por qué le tienen miedo? Por la ignorancia. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. La ignorancia, la falta de conocer, hermanos queridos, y todos nosotros padecemos de ese mal de ignorancia. Porque no hay un ser humano en la tierra que conozca todas las cosas. Y el mero hecho de que nosotros venimos al Señor Jesucristo, eso no quiere decir que se va a la ignorancia. Tenemos que conocer, tenemos que añadirle a nuestra fe conocimiento, como dice el apóstol Pedro. Pero el conocimiento no viene cuando usted mueve los dedos. Así no viene el conocimiento. El conocimiento no viene simplemente porque usted lo hable, lo declare. Yo declaro conocimiento en mi vida. Pedro dice, añade tu conocimiento a la fe. Las cosas que nosotros no conocemos debemos buscar o esforzarnos para informarnos de las cosas que no conocemos. Usted y yo y usted. ¿Sabe por qué debemos informarnos en relación a las cosas que no conocemos? Para evitar errores que se pueden evitar si conociéramos. Yo abrí en mi casa la pared y saqué un receptor de la luz para hacer algo, ni me acuerdo para qué era. Y saqué un cable y me entretuve en algo y regresé a poner el receptor y conecté los cables, y cuando prendí la luz, ahí no prendía, prendí en el baño, en otro lado. Padre del cielo y de la gloria, ¿qué yo hice aquí? Abrí nuevamente y cambié los cables.
Y cuando prendía, entonces prendía el abanico del baño. Y estuve un rato y no llegaba. Yo dije, déjame dejar esto tranquilo. Y llamé a un electricista. El electricista abrió, chequeó, puso unas cositas aquí, chequeó y dijo, aquí había un cable que tú lo sacaste. ¿Dónde está el cable? Eso es cierto. Ahora me acuerdo, saqué un cablecito que había y no lo puse para atrás. Él puso el cablecito para atrás. ¡Voilà! Hay que informarse, queridos hermanos. Eso me informó, me dio una información a mí para la próxima vez que yo abra otro sector que asegure cuáles son los cables que están ahí para ponerlo igual como yo lo encontré. Me dio información. Si uno ignora la información, va a cometer el mismo error. Va a cometer el mismo error. Yo hice otra cosa mayor que esa, también de electricidad. Pero la logré hacer, ¿sabe por qué? Porque no me olvidé de ese error que yo había cometido, no me olvidé. Y lo que hice es, no me puedo llamar electricista, pero lo hice. No me diga que vaya a su casa a hacer electricidad, yo no hago eso, yo lo hago en mi casa. O llame a Junior, que es electricista. Hay que informarnos, queridos hermanos. Si nosotros no nos informamos, la ignorancia y el miedo va a dictar nuestras expresiones de fe. Si no nos informamos, nuestra ignorancia y el miedo va a moldear nuestra conducta evangélica. Si no nos informamos, nuestras expresiones cristianas van a encontrar choque con la Sagrada Escritura. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 8, el verso que les dije, hablando Él de estas cosas, verso 30, muchos creyeron en Él. El Evangelio hay que hablarlo. El Evangelio hay que hablarlo. Y predicar el Evangelio. ¿Cómo se predica? Hablando. El Señor vino hablando con ellos y cuando oyeron hablar, muchos creyeron en Él. Entonces, a esos que creyeron en Él, no a los que no creyeron en Él, a los que creyeron en Él, Él les dijo estas palabras. Si vosotros permanecéis en mi palabra. Hermano, ¿cuál es la clave de nosotros disminuir, minimizar e inclusive eliminar la ignorancia y el miedo? Permanecer en la palabra. Note lo que dice Juan. Si vosotros permanecéis en mi palabra, no en tus ideas, no en tus conceptos, no en lo que has aceptado como verdad, no, en la palabra. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis mis discípulos. Note que esa expresión expresa condición. Si vosotros permanecéis, condición. Seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis mis discípulos. Un discípulo es una persona que se identifica con una persona y con sus enseñanzas y lo sigue. En el caso nuestro, nos identificamos con Jesucristo, su persona, su palabra, aleluya, sus enseñanzas. Amén. Y su forma de vivir. Somos sus discípulos. Ok, para identificarnos como discípulos del Señor Jesucristo tenemos que permanecer en su palabra. Su palabra. No en inventos, no en cuentos de hadas, en su palabra. No en religión, en su palabra. Amén.
Si nosotros permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Para ser discípulos, la condición es de permanecer en su palabra. Pero no se puede permanecer en la palabra a menos que no creamos en Él, no lo aceptemos. Si lo aceptamos, aleluya, y permanecemos en su palabra, somos sus discípulos. Él dijo otra cosa. Él no simplemente dijo, seréis mis discípulos. Él dijo, seréis verdaderamente mis discípulos. Mire el énfasis que el Señor le puso al permanecer en la palabra. Permanecéis, seréis verdaderamente mis discípulos. Y al ser verdaderamente mis discípulos, entonces conoceréis la verdad. Dos cosas. Si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. No hay verdad absoluta fuera de la palabra del Señor Jesucristo. No lo hay. La teología es buena. A mí me gusta la teología. Yo enseño teología. Pero teología es simplemente la ciencia o la disciplina que trata de nuestro conocimiento de Dios y de las relaciones del Creador con el hombre. Es una disciplina que trata con la verdad, trata de desglosar la verdad para entender a Dios, aceptarlo, vivirlo, conocerlo. Amén. A la mayor profundidad posible. Pero esto no es teología. Esto no es teología. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Queridos hermanos, esta es la verdad. Cristo, el Señor, dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y entonces conoceréis la verdad. Aleluya, qué bueno tú eres, Señor Jesucristo. Bueno, aleluya, gloria a Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres. Qué bueno es el Señor. Miren la palabra que el Señor Jesucristo utilizó para expresar la condición. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. La clave es permanecer en la palabra, hermano. ¿Qué es permanecer? Es perseverar, persistir, posar, quedarse, retener, vivir. No es simplemente cargarla debajo del brazo. Como alguna gente la pone en el dash del carro. Eso daña la Biblia porque el sol le da, daña la Biblia, sácala del dash del carro. O tenerla abierta simplemente en su casa. Tenerla abierta en su casa sin leerla, eso no hace absolutamente nada. Hay que leerla, hay que estudiarla. Hay que escudriñarla y sobre todas las cosas hay que obedecerla, aplicarla a nuestra vida. Eso es permanecer en la palabra. El problema que nosotros hemos tenido como iglesia del Señor a través de los siglos es la ignorancia de la palabra. La fe nuestra no llega a los niveles que Dios quiere que llegue, que Dios ha intencionado que llegue porque hemos ignorado su palabra. ¿Y por qué hemos ignorado su palabra? Porque no hemos permanecido en su palabra. Y al no permanecer en la palabra viene la ignorancia y la ignorancia nos lleva a errores. Señor Jesucristo en Mateo 22, 29 le dijo a ellos algo. Jesucristo respondió, erráis ignorando las sagradas escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué el Señor le dijo eso? Porque ellos vinieron a preguntarle, Señor, esta mujer
tenía un esposo y murió su esposo y él tenía 7 hermanos y porque la ley decía que tenían que darle herencia a su hermano, pues los 7 tuvieron que casarse con ella porque todos murieron. En la nueva vida, ¿de quién será? ¿Cuál de los 7 será esposa de ella? Y el Señor le dijo, ustedes ignoran. Ay, santo, aleluya. Usted se fija por lo grave que es ignorar la Sagrada Escritura. Ustedes erráis ignorando las Sagradas Escrituras. Porque allá en la vida eterna no hay casamiento. Ni se dan en casamiento. Allí van a ser como los ángeles. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso es que aquí en la tierra la persona más importante en tu vida debe ser el Señor Jesucristo. Porque allí con quien vas a estar casado se llama el Señor Jesucristo. El único. ¿Cuál es el problema de ignorar, de dejar que la ignorancia gobierne en nuestra vivencia cristiana? Segunda de Corintios 2:11. El apóstol Pablo habla de algo y dice, les digo esto para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué pasa cuando ignoramos las maquinaciones del diablo? Satanás va a ganar ventaja sobre nosotros. Y eso nos pasa a veces nosotros, precisamente cuando nosotros ignoramos que el diablo está ahí. Porque el diablo no viene a ti como diablo. El diablo viene a ti como ángel de luz, como algo bueno, como un ángel de luz. Y nos habla mentira y nosotros le prestamos atención a las mentiras del diablo, ignorando la Sagrada Escritura. Y ahí el diablo ganó ventaja sobre nosotros. Y eso nos ha pasado a todos nosotros. Bueno, a mí me ha pasado eso. Yo no sé si usted nunca le ha pasado eso. A mí me ha pasado. Porque a veces el diablo te dice cosas muy, muy bonitas y tú las ves, las estás mirando, tan linda. Wow, esto es verdad, sí. Sin consultar con el Señor. Sin consultar con la Sagrada Escritura. Una vez yo iba a comprar un negocio, que me lo presentaron. Yo comencé a sacar cuenta del mucho dinero que yo iba a hacer. Y ya había hablado con el que me iba a vender el negocio para ir a firmar papeles. Pero salí a desayunar con mi pastor. Fuimos a desayunar y le conté al negocio. Y él estaba comiéndose algo y me dijo, dejó lo que estaba comiendo y me dijo, eso no es de Dios. Y yo dejé lo que estaba comiendo y tomé el teléfono y llamé al muchacho, mira, no podemos hacer negocio. No ignoremos las maquinaciones del enemigo. El diablo no te vaya a hablar como diablo, el diablo te va a hablar como cositas bonitas, lindas, preciosas. Pablo dice a la iglesia en 1 Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Él le dice a los que se murieron en Cristo, duermen. ¿Para qué no quiero que ignoréis eso? No ignores para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuál es el resultado de ignorar ciertas verdades? Ahí en ese caso específico se iban a entristecer como los que no tienen esperanza. Y la tristeza, queridos hermanos, es otra arma que el enemigo usa, porque la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, cuando el diablo viene a traerte tristeza y a producirte tristeza es para quitarte el gozo, porque el diablo sabe que el gozo del Señor te fortalece. Entonces había algo que esta gente estaban aceptando, una enseñanza errada, una enseñanza que no era de Dios.
en relación a los que habían muerto en Cristo antes de ellos. Y eso los tenía tristes. Y Pablo les escribe en relación para aclararle. Le da la verdad del Espíritu, la revelación de Dios para aclararle. Aleluya. Entonces, queridos hermanos, nosotros no debemos ignorar las Sagradas Escrituras. ¿Usted quiere vivir una vida de cristiano victoriosa? Independientemente de lo que suceda en su vida. No ignore la Sagrada Escritura. Permanezca, manténgase en la Sagrada Escritura. Porque el mantenernos en la Sagrada Escritura trae libertad. ¿Qué es lo que trae libertad? Mantenernos en la Escritura. La libertad que hoy se predica, inclusive de muchos púlpitos, que no es libertad, es libertinaje. Porque Dios no viola su palabra, nunca la ha violado y nunca la violará. El Espíritu Santo no viola la palabra del Señor. Es posible que el Espíritu Santo me va a revelar algo a mí que viole las Sagradas Escrituras. Eso no es de Dios. Si oigo algo, recibo algo, un concepto, una idea que viene a mí para que yo la viva y viola la Sagrada Escritura, Dios no me habló, me habló el diablo. Amén, Señor. Entonces, queridos hermanos, lo que nos hace a nosotros libres de verdad es la palabra. Porque en Cristo Jesús no hay esclavos. En Cristo Jesús no hay esclavos. En Cristo Jesús Él nos ha hecho libres del pecado, libres del poder del pecado, libres de la condenación del pecado, libres de la muerte, libres del temor de la muerte. Eso es la libertad que habla la Biblia. No esa libertad mundana que muchas teologías hoy enseñan. No. La libertad del temor a la muerte es lo que habla la Biblia. La libertad del temor al pecado y la libertad de estar esclavizados a la ley. Nosotros no tenemos que estar esclavizados a la ley para ser salvos. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió la ley y pagó el precio para que yo no tenga que vivir la ley, que nunca nadie ha podido vivirla para poder ser salvo. Ahora yo puedo confiar en el Señor Jesucristo y ser salvo. Lo que pasa es que la palabra, aleluya, la palabra no llega simplemente ahí. La palabra te dice a ti, acepta al Señor Jesucristo, confiesa al Señor Jesucristo como tu Señor Salvador, crees que el Señor lo levantó de los muertos y serás salvo. Pero esa misma palabra que nos dice eso, también nos dice, ahí ahora que eres salvo, unas obras para que tú las vivas, que el Señor las hizo desde antes de la fundación del mundo, para que tú ahora vivas en esas obras. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No somos salvos por obras. Hacemos obras porque somos salvos. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero ¿cómo conocemos nosotros esas obras? ¿Cómo las conocemos? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis mis discípulos. Escuche bien. ¿Qué es un discípulo? Uno que hace las obras de su maestro. Uno que vive igual que su maestro. Lo que Él hace, nosotros lo hacemos también. Cristo Jesús dijo, las obras que mi Padre yo vi hacer de mi Padre, esas son las que yo hago. Por eso soy el Hijo de Dios, porque yo hago lo que vi de mi Padre hacer. Nosotros somos discípulos cuando nosotros vemos a Cristo Jesús y hacemos lo que Él hizo, o hace, o nos dejó para hacer. Así somos sus discípulos. Por eso Él dijo, el que permanece en mi palabra, ese es verdaderamente mi discípulo. Entonces, conoce la verdad y la verdad nos hace libre. Libre. El Salmo 43:3 dice, envía tu luz y tu verdad. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte, a tus moradas. Tu luz, tu iluminación, ahí la palabra luz es tu iluminación y tu verdad. Y cuando miramos el contexto general de la Escritura, entendemos que la verdad es la palabra y la palabra es verdad.
Cristo dijo, las palabras que yo he hablado son verdad y son espíritu y son vida. Entonces, queridos hermanos, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer para nosotros permanecer libres? Escuche bien lo que yo estoy diciendo, queridos hermanos. Para permanecer libres. Quien nos habla a nosotros de libertad es la Sagrada Escritura. Quien nos habla a nosotros de la verdad es la Escritura. La Escritura es la mente del Señor. Hay muchas vertientes en relación a esta temática. La razón por la cual quería hablar de esta temática hoy es porque yo veo en muchos creyentes sujetos a ciertas condiciones físicas, de enfermedad, esclavizados a una enfermedad, condiciones filosóficas, las cuales los han llevado a sustituir la fe por esas filosofías, conceptos religiosos que los han llevado a negar la revelación de Dios por esos conceptos religiosos. Y yo digo, ¿qué es lo que está pasando con tu iglesia, con nosotros, tu iglesia, Señor? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Y estudiando este pasaje de la Escritura me di cuenta que la razón por la cual a veces nosotros nos encontramos esclavizados en una condición, sea de la naturaleza que sea, puede ser física, puede ser filosófica, puede ser religiosa, puede ser de conceptos, puede ser de conducta, puede ser de la naturaleza que sea. Es porque no nos hemos mantenido en la palabra del Señor. Porque el Señor Jesucristo dijo, estas son palabras textuales del Señor Jesucristo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Eso es, Él vive, sí. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, tobará, sí. Gloria a tu nombre. El Salmo 119, el versículo 43. El salmista dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Mire, hermano, como decimos nosotros en Puerto Rico, qué tronco de texto. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Porque en tus juicios espero. Y la palabra juicios es una otra forma de decir en tu palabra, que nos guía. Guardaré tu ley siempre. Esto es otra forma de decir tu palabra, tu ley. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Esa es otra forma de decir tu palabra. Quiere decir que dice el Antiguo Testamento que la forma de andar en libertad es estando en su palabra. Lo mismo que dijo el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Si vosotros permanecéis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres para andar en libertad. La libertad no contradice la palabra del Señor. La libertad no contradice la palabra del Señor. Por el contrario, la libertad debe enfatizar la palabra del Señor. Por el contrario, la libertad debe resaltar la palabra del Señor. Por el contrario, la libertad debe honrar la palabra del Señor. Por el contrario, la libertad nuestra debe alumbrar y señalar a la palabra del Señor. ¿Por qué tú vives de esa forma? ¿Por qué tú haces lo que haces? ¿Por qué tú crees lo que tú crees? ¿Por qué es tu conducta de esa forma? Usted debe decir, porque la palabra del Señor me lo dice. Y sin miedo decir, porque la palabra me lo dice a mí, me lo indica. Ella es mi luz y es mi verdad. Santo, aleluya. Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. La única forma de tener y estar y vivir y experimentando libertad es conociendo y obedeciendo la palabra de Dios, aplicándola a nuestras vidas. No hay otra forma. Que quede claro en los anales eternos que hoy hemos dicho aquí, que no hay otra forma de andar en libertad ni mantener la libertad, sino de andar en la palabra del Señor. Qué bueno es Dios, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Gloria a tu dulce nombre. Aleluya. Él vive, Él vive, Él vive. Amén. Aleluya. El Salmo 64 dice: has dado a los que temen, a los que te temen. Has dado a los que te temen bandera. Has dado a los que te temen bandera. Que alcen, una bandera que la alcen por causa de la verdad. ¿Qué es una bandera? Es una insignia. Es una señal, un distintivo. Es una divisa honorífica. ¿Por qué? Porque es que los soldados mueren inclusive para proteger la bandera. Porque los identifica. Es un honor. Es el honor. Es una señal, un distintivo que identificaba a las tribus de Israel. Usted lee el libro de Números, y en el libro de Números usted encuentra que las tribus de Israel tenían bandera y que esas banderas tenían unos colores que identificaban. Donde veían una bandera con cierto color, ahí podían decir, ahí está la tribu de Judá. Allá están las tribus de... Era una señal, un distintivo. Bueno, la Biblia dice claramente que el Señor ha dado a los que le temen, le ha dado bandera. Nos ha dado bandera. La bandera también era una señal o era utilizada para expresar ubicación. No solamente decía, ahí está la tribu de Judá, sino que decían, ¿dónde está la tribu de Judá? Porque veían la bandera. Entonces Dios, a los que le tememos a Dios, Él nos ha dado bandera, un distintivo, una señal que nos identifica con el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero nos ubica, Señor amado, aleluya, nos ubica también en su presencia, en su santa voluntad, en su propósito, en su plan, en su palabra. Por causa de la verdad. Gloria a tu nombre. Por causa de la verdad.
Por eso dice la palabra, bueno, no voy a dejar ese texto. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Él lo dijo, tu palabra es la verdad. Y si vosotros permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres. Vamos a cerrar. Vamos a dejar otro texto para otro tiempo. Vamos a concluir. La palabra dice que Él llevó mis pecados. ¿Verdad que lo dice? Si Él llevó mis pecados, y la palabra lo dice es porque Dios lo dice. Esa es palabra absoluta, no es palabra relativa, no es verdad relativa, es verdad absoluta. Eso no cambia en ningún lugar. No importa dónde yo vaya en el mundo, no importa dónde yo esté, la palabra dice que Él llevó mis pecados y que con su sangre me limpió de mis pecados. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A Dios o al diablo que viene a tirarte tus pecados en tu cara? ¿A quién le vamos a creer? Sí, Señor. Anda en la libertad con la cual el Señor te hizo libre. Él perdonó tus pecados, te lavó con su sangre preciosa. Anda en esa libertad. Vive en esa libertad. Si la palabra dice que yo por fe soy salvo y que la fe es un regalo de Dios, Efesios 2:8 dice que la fe es un regalo de Dios, es un don. Quiere decir que yo no tenía fe para ser salvo, necesitaba fe para ser salvo, pero yo no tenía fe para ser salvo, pero como no tenía fe para ser salvo, el Señor me dio la fe para que yo fuera salvo por fe. Entonces, ¿qué es fe? Es confianza, dependencia en la persona, en la obra, en la palabra y en el carácter del Señor Jesucristo. ¿Qué es fe? Y usted decida lo que es fe ahora. Es fe, confianza y dependencia en mi palabra, en mi obra, en mi carácter. Eso es lo que dice la Escritura. No, en su palabra, en su obra, en su persona, no en la mía, en la de Él, en su carácter, no el mío, porque su persona, su carácter, su obra y su palabra son los que forman mi carácter y mi persona. Por la fe, por la confianza en el Señor Jesucristo, por la dependencia en Él, por mi vivencia en la verdad absoluta. Entonces, ¿a quién le voy a creer? ¿A quién le vamos a creer? Eso que yo estoy diciendo es así, hermanos. Amén. Si Él llevó mis enfermedades, eso dice Isaías 53. Él llevó mis enfermedades, ¿verdad que sí? Él dice que por su llaga nosotros fuimos curados. ¿Ah? ¿Lo dice la palabra o no lo dice? Lo que yo quiero preguntar es, ¿por qué
nosotros, inclusive los cristianos, insistimos en poseer nuestras enfermedades. Insistimos y hacemos proclamaciones. Cristo se las llevó ya y nosotros hacemos proclamaciones. Yo no estoy diciendo, reclámalo y recíbelo. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que si la palabra dice que Cristo llevó mi enfermedad, entonces yo debo confesar que Cristo llevó mi enfermedad. Y si voy al médico y el médico me dice, tú no tienes absolutamente nada, entonces yo sé que eso es una mentira del diablo que me ha estado diciendo, usted es enfermo de esto y de lo otro. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Reclamar lo que dice la Sagrada Escritura. Él llevó mi enfermedad. Y hacer lo que tengo que hacer para mejorar mi salud. Porque por el mero hecho de que Él llevó mi enfermedad, quiere decir que yo tengo que descuidar mi salud. Tengo que hacer todo lo que yo esté a mi alcance porque este cuerpo funcione como debe funcionar. Santo mi Dios, aleluya. Una mañana me levanté y este ojo estaba bien rojo. Rojo que casi no se veía. Yo no sé, algunos de ustedes se dieron cuenta. Y algunos me dijeron algo. Unos no me dijeron nada, pero algunos sí me dijeron algo. Cuando yo vi el ojo así, yo vine aquí el domingo, el lunes fui al médico. Y dice, el médico, la muchacha me enseñó, me preguntó, ¿por qué está aquí? Yo le dije así. Y yo no sé por qué estoy aquí, pero mira, búscame un médico. El médico me chequeó el ojo y me dijo, tú parece que te rascaste el ojo. Tú te rascaste el ojo, tú te rascas los ojos. Y dije, sí, me parece que te rascaste un ojo muy fuerte. Y reventaste un vessel, una venita de esa que tienes, muy diminuta. Pero me dijo, pero eso no es nada, eso se va solo. Yo pensaba que era pink eye, conjuntivitis. Es una infección. Yo dije, Padre Santo, siento, Señor, que no se me pegue, que no quiera que le pegue, no se me pegue, que se mantenga lejos. Que no tengo que dejar las cosas que tengo que hacer por esa conjuntivitis. Estaba uno preocupado, uno se preocupa por las cosas, ¿verdad que sí? A ver, ¿cuánto le pasa? Si que viene algo, uno se preocupa. El médico me dijo, no te preocupes, que eso es sangre, eso se va solo. Yo, cuando terminó de examinarme, yo dije, ¿me puedo tomar café ahora? Me dijo, sí, vete tranquilo, tómate café. ¿Ah? Uno se tranquiliza, ¿verdad? Tiene tranquilidad y paz. Con esa buena noticia uno se tranquiliza. Que te dijeron, no hay problema. Cuando uno de los médicos en el hospital me dijo, tú tienes que tomar medicina para la alta presión toda tu vida. Eso me retó a mí. Una mala noticia, me retó. En mi cabeza yo le dije, la abuela tuya que iba a tomar medicina toda la vida. Y fui a mi médico. Y le dije, me dijeron allá que yo tenía que tomar medicina de la alta presión toda mi vida. Y él hizo. Dice, me dijo, yo no quiero que tú tomes medicina de la alta presión toda tu vida porque yo conozco tu precio. Gracias a Dios, hasta ahora todo está bien. Porque lo que yo quiero llegar, hermanos, ¿cuál es el resumen que vamos a aceptar? ¿El del enemigo, el del siglo o el de Dios?
Isaías 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El brazo de Jehová dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad os hará libres. Libres. ¿Por qué es que estar en esclavitud de lo que sea, de las realidades que yo le mencioné? ¿Por qué estar en esclavo de esas realidades cuando nosotros, si permanecemos en la palabra, podemos ser hechos libres y vivir en libertad? Una libertad que honre la palabra, una libertad que honre el nombre de Jesús, una libertad que honre el cielo, una libertad que honre al Espíritu Santo, una libertad que honre el Evangelio del Señor Jesucristo, una libertad que honre la esperanza, una libertad que honra la fe, no una libertad que este mundo se la ha transmitido a la iglesia para que nosotros la vivamos. El Señor reprende al diablo. Nosotros somos libres, verdaderamente libres. Si alguno está en Cristo, es hecho verdaderamente libre. Y el que elijo libertad será verdaderamente libre. No hay que buscar libertad en ningún otro lado porque el Hijo nos libertó. Lo que ahora que tenemos que hacer es que simplemente vivir en la libertad con la cual hemos sido hechos libres, dice Pablo en Gálatas. No confundamos la gimnasia con la magnesia. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Consulta todas las cosas con el Señor y con la palabra. Consulta todas las cosas con el Señor y con la palabra. Hay una fórmula. La fórmula se llama permanecéis en la palabra. Y esto que el Espíritu Santo nos permite compartir con ustedes es dejado como un testimonio, no solamente para esta iglesia, sino para los que nos miran a través de este medio. Un testimonio. Permanece en la palabra y podrás ser llamado un discípulo del Señor Jesucristo. Y podrás disfrutar de la verdadera libertad. Padre, en el nombre del Señor Jesús, gracias, oh Dios Todopoderoso, porque tú eres verdad. Tu palabra nos dice que tú eres la verdad y que tu palabra es verdad. Es verdad absoluta, Señor, en la cual podemos confiar a toda dimensión, a cualquier esfera. Palabra absoluta, verdad absoluta, Señor. Podemos confiar en ti, en lo que tú nos dijiste y en la palabra que nos has dejado. Porque si tú dijiste, Señor amado, que si permanecemos en tu palabra, conoceríamos la verdad. Tu palabra dice que cuando somos tus discípulos y permanecemos en tu palabra, tú enviarías al Espíritu Santo para que more en nosotros, para que nos guíe, para que nos enseñe, para que nos muestre el camino. Entendemos, Señor, que nosotros siendo humanos como somos negligentes y nos descuidamos y somos inconsistentes. Pero tú puedes ayudarnos aún en nuestra inconsistencia. Tú puedes ayudarnos en nuestras debilidades. Danos gracia para obedecerte, Señor, para oírte, prestarte atención a las cosas que nos dices. Lucha. Prestar atención a la guianza de tu Santo Espíritu, que usa tu palabra para enseñarnos, para guiarnos, para mostrarnos el camino por el cual debemos caminar.
y para mostrarnos, Señor, lo que tú nos has dado. Aleluya. Para que nosotros lo disfrutemos en todo nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Lo que nos has dado, lo que has hecho a nuestro favor. Para que nosotros podamos disfrutar, aleluya, de vida y vida en abundancia. Aleluya. Podamos disfrutar de tu presencia. Podamos disfrutar de gozo. Podamos disfrutar, Altísimo Dios, de una relación profunda contigo, Señor. Contundente, transformadora, aleluya. Que nos llena de esperanza gloriosa, aleluya. Y nos habilita, Señor amado, para nosotros desafiar las exigencias de este siglo. Y decirle a este siglo, tú estás muerto para mí y yo para ti. Porque para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia. Gracias, Padre amado, por tu bondad infinita, por tu gracia bendita. Abasta, lema, soma. Tú nos ayudas, porque tu verdad es con nosotros. Porque tu palabra es lámpara a mis pies y es lumbrera a mi forma de vivir, para que yo sepa cómo vivir, para que cada uno de nosotros conozcamos cómo vivir. Tu palabra es la que nos muestra. Agradecemos profundamente, Altísimo Dios, que nos da la oportunidad de estar en tu presencia. Das la bendición de cantar al Señor Jesucristo y disfrutar de tu presencia. Aleluya, gracias. Porque tu palabra es verdad. Y tu Santo Espíritu está con nosotros precisamente para recordarnos tu palabra. Tú dijiste, cuando venga os recordará todas las cosas. Ayúdanos a hacer caso, prestar atención al Espíritu de gracia, prestar atención al Espíritu Santo, prestar atención a lo que el Espíritu Santo nos dice y nos muestra. Ayúdanos a renunciar a esta naturaleza humana caída que a veces nos gobierna. Ayúdanos a prestar atención a tu Santo Espíritu y a tu palabra. Altísimo Dios, porque esa es tu voluntad, ese es tu plan, ese es tu propósito. Que prestemos atención a lo que tu Santo Espíritu nos dice. Aleluya. Con confianza, Señor, te pedimos. Con toda confianza, Señor amado, te pedimos, sabiendo que tu oído está atento a nuestra oración, a nuestro clamor. Señor amado, y que tú vas a hacer tu voluntad con nosotros y en nosotros. Tu santa, perfecta, buena y agradable voluntad en nosotros y con nosotros. Por Jesucristo nuestro Rey y Salvador.